Hola, buenas tardes. Hoy tenemos a la doctora Ana Belén Clavijo. Ella es de Ecuador y es endocrinóloga. Hola Ana, mucho gusto y buenas noches. Hola Karen, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Qué bueno, muchas gracias por aceptar, gracias por brindarnos este espacio. Hoy vamos a estar hablando sobre la diabetes tipo 2, que pues es un tema que nosotros ya hemos visto aquí en nuestra asociación en Mis Síntomas y pues nos interesa como afondar un poco más en el tema, saber qué es lo que la genera, cuáles son los cuidados principales y sobre todo qué es lo que podemos hacer para prevenirla. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente reitero pues el agradecimiento por este espacio, sobre todo porque es muy importante tener conocimiento y tener las herramientas, como tú mencionas, ¿no? Para prevenir el desarrollo de la enfermedad y pues si es que ya lo tenemos, prevenir las complicaciones de la misma. Entonces, pues, ¿qué te parece si es que empezamos como, explicando un poquito de qué se trata la diabetes tipo 2? Claro, perfecto. Pues cuéntanos tú como experta de qué se trata. Okey, pues bueno, una de las de las dudas principales de los pacientes en la experiencia que tengo es siempre preguntar qué tipo de diabetes tengo, ¿no? Porque hay muchos tipos de diabetes. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es la diabetes más frecuente, o sea, de los subtipos que hay, esta conlleva más o menos el 90% de la diabetes a nivel mundial. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de una dificultad del cuerpo para controlar los niveles de azúcar. Esto determinado por ciertos factores de riesgo, como por ejemplo el factor familiar, que es muy importante. O sea, si tú tienes un familiar que tiene diabetes, y sobre todo un familiar, por ejemplo, mamá, papá o hermanos, tienes muchísimo más riesgo de desarrollar también una diabetes tipo 2. También si es que padeces de otro tipo de comorbilidades o enfermedades como una hipertensión arterial, como la obesidad, por ejemplo. Entonces, todos estos son factores de riesgo que pues determinan esta dificultad del cuerpo para controlar los niveles de azúcar. ¿Y por qué se da como esta dificultad? Es porque, la insulina, que es la hormona principal que nos ayuda como a abrir las puertitas de las células para que regule los niveles de glucosa, empieza a alterarse esta sensibilidad a esta insulina, ¿no? Entonces, nosotros al incrementar el peso, falta de ejercicio, el tema familiar, genético, incluso hasta el tema racial, porque por ser latinoamericanos tenemos muchísimo riesgo también del desarrollo de la diabetes tipo 2. Entonces, si haz de cuenta, sumamos todos estos factores de riesgo, es nada más como darle un check hacia el desarrollo de la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, eso básicamente eh, puedo como desarrollar el por qué o el qué es la diabetes tipo 2. Pues sí, la verdad es que si le damos, como dices tú, check, pues ya, o sea, juntando todos esos factores, ya es cuando la empezamos, pues, a desarrollar. Aquí, Exacto. tengo algunas preguntas que te voy a ir haciendo, y una de ellas justamente habla de la genética. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interactúan la genética y el estilo de vida en el riesgo de desarrollar diabetes? Bueno, mira, en cuanto a los factores genéticos, todavía está mucho, o sea, es largo de hilar el camino, todavía no se han establecido como tal la susceptibilidad genética. Sin embargo, se ha determinado que, por ejemplo, si tu papá, tiene pues, este contexto de diabetes tipo 2, tenemos todavía mucho más riesgo de desarrollar diabetes que si tu mamá lo tiene. Sin embargo, pues, o sea, no se sabe bien, no se ha esclarecido estrictamente el por qué o la causa o qué factor genético en específico es el que está alterado. Sin embargo, pues, al ver
diferentes grupos de pacientes se ha podido determinar de que pues el tema hereditario es un factor muy, muy importante, pero no se ha esclarecido todavía estrictamente qué tipo de gen es el que está, porque son multifactoriales y multigenéticos, pues digamos, el daño que hay, ¿no? Entonces, como hablarte de un gen en específico no existe, son múltiples genes los que se llegan a alterar. Eso. Claro, porque muchas veces nos preguntan o tienen la duda en que, no sé, si eres mujer y tu mamá tiene, entonces es más probable que tú lo desarrolles, o si eres hombre, entonces pues no sabemos incluso cómo responderle a veces a estas dudas que tienen nuestros pacientes, precisamente porque pues es algo que todavía se está estudiando, supongo. Sí, 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 por supuesto. Y es que, por ejemplo, si es que nosotros hablamos de una diabetes tipo uno, que es otro tipo de diabetes, esto se desarrolla un poquito más con respecto al tema inmunitario, al sistema de defensa del cuerpo. Entonces, como que reconoce incorrectamente a las células que producen insulina, entonces las empieza a deteriorar y esto hace que pues no tengamos como esta llavecita que nos va a ayudar al control de los niveles de glucosa. Y en este caso, pues la historia familiar de diabetes pues tiene menos peso que sobre una diabetes tipo 2. Entonces, a pesar de que es un tema autoinmune en el caso de la diabetes tipo uno, pero tiene menos peso el tema genético. Muy bien. Ahora vamos como a otra pregunta que es un poquito diferente y es, ¿qué recomendaciones específicas darías para prevenir la diabetes tipo 2? Ok, bueno, ahí primero hay que partir sobre los factores de riesgo. Siempre les digo a los pacientes, o sea, si tu familiar o tus familiares tienen diabetes tipo 2, tú ya no tienes nada que hacer porque pues ya eso te lo heredaron, o sea, sobre eso tú ya no puedes trabajar. Si aparte tú eres latinoamericano y sobre todo mexicano, porque la sociedad mexicana tiene mucho más riesgo todavía o mucha más incidencia de desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, esas cositas son algo que tú ya no lo puedes cambiar, ¿no? Pero sobre qué sí podemos hacer muchísimo hincapié, uno, en la alimentación, ¿no? El tema de la alimentación es fundamental. Haz de cuenta que para el desarrollo de una enfermedad, de cualquier enfermedad que sea, no es de que solamente el tema hereditario, o sea, que porque mi mamá tuvo diabetes, ya yo estoy condenada, por así decirlo, a también desarrollar una diabetes, ¿no? Para que se desarrolle esta enfermedad necesitamos de que todos los checks, digamos, estén acomodados, ¿no? Estén listados. Pero si es que yo mantengo una buena alimentación a base, por ejemplo, de verduras, incremento en el consumo de proteínas y en la disminución en el consumo del carbohidrato, ojo, ahí es importante no eliminar el consumo de carbohidratos, sino equilibrarlos. Yo creo que esa es la palabra más importante en cuanto a la alimentación, porque actualmente estamos como este, con mucha propaganda, por así decirlo, del tema de las dietas, las dietas 100% restrictivas, dietas cetogénicas, que a la larga no son sostenibles. ¿Por qué? Porque desarrollan mucha ansiedad en el paciente, desarrollan atracones en los pacientes. Entonces, a la larga no es algo que se pueda sostener. La palabra ideal es el equilibrio entre las frutas, entre las verduras, la proteína, las grasas y, por supuesto, los carbohidratos. ¿Por qué hago mención específica de los carbohidratos? Porque el carbohidrato en el cuerpo se va a convertir en glucosa, que es el azúcar, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo consumo mucha más cantidad de carbohidrato y sobre todo los carbohidratos simples o refinados, como por ejemplo las pastas, los dulces, el azúcar per se, ¿no? Entonces, todos estos carbohidratos van a producir picos que se llaman picos hiperglicémicos o elevaciones de la glucosa, que pues, digamos, más el resto de factores de riesgo, pues vamos como que alterando eh, a esos sensores de insulina en nuestro cuerpo. Entonces, la primera cosa es tener un buen equilibrio en cuanto a la alimentación. Segunda cosa muy importante es la actividad física. Ese es un paso
importantísimo, importantísimo, sobre todo, la actividad física de fuerza muscular. Cuando nosotros ponemos a funcionar a nuestros músculos, hablemos, cuando hacemos ejercicios con pesas o con ligas, esto hace que nuestros músculos estén trabajando y para que ellos se alimenten o para que ellos trabajen pues, de una manera adecuada, necesitan de la glucosa y tienen la capacidad de abrir estas puertitas o estos sensores que normalmente hace la insulina, pero incluso sin necesidad de la insulina. Entonces, es como tener un tratamiento adicional en el tratamiento per se de la diabetes y, por supuesto, para prevenirlo, ¿no? Entonces, evidentemente, la actividad cardiovascular como correr, saltar, bailar, también nos aporta mucho, sobre todo para la protección del corazoncito, pero si hablamos estrictamente para controlar los niveles de glucosa, lo que más nos va a ayudar es la actividad de fuerza muscular. Perfecto. Y digamos que también, pues, esto se tiene que combinar, como ya lo decimos, con una buena alimentación y el ejercicio. O sea, no todo es ni tanto ejercicio ni tanta, este, no sé, matarte a lo mejor de hambre o quitarte de algunos gustos, porque también, pues, sí estamos como a veces, pues, se nos antojan, sobre todo ahorita que pasaron estas fechas de diciembre, que es como de mucha comida y sobre todo, como decía, siendo latinos y más mexicanos, creo que nos gusta mucho comer y disfrutar de ese tema, pero sí tener como un equilibrio. Es correcto. Y como mencionas, ¿no? O sea, parte de la vida es ese disfrutar también de la alimentación y es algo que no le puedes quitar al ser humano, mucho menos al mexicano, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que yo como, pues, como te comento, siempre indico, oye, el equilibrio, okey, si yo sé que en esta cena de Navidad me voy a comer un tamal, el pavo, etcétera, okey, voy a decidir que, por ejemplo, el resto del día voy a hacer más hincapié en las verduras, en la proteína, tal vez no consumo mucho carbohidrato en la mañana, en la tarde, porque en la noche tal vez voy a consumir esta porción extra o esto, algo que es esto que no es habitual, ¿no? Como tener justamente ahora, incluso, por ejemplo, a veces te brindan no sé, un ron, por ejemplo, un vino o algo así. Okey, también, o sea, eres parte de la sociedad, eres parte de ese círculo social. Bueno, podrías considerar, por ejemplo, el consumo de tantitos refrescos sin azúcar, refresco light, o sea, para que te involucres en la, pues sí, con tu sociedad, con tu círculo. ¿Por qué muchas veces decimos, okey, el tener o el vivir con diabetes muchas de las veces nos cierra las puertas a todo? Y no, en realidad, muchos de los pacientes, cuando tienen un diagnóstico de diabetes, es como que vuelven a vivir y vuelven a reorganizar su vida, vuelven a reorganizar la salud. Y muchos, muchos, muchos pacientes me dicen: "Okey, desde que yo tengo diabetes me siento más saludable", porque empiezas como a reestructurar tu vida, y no solo la tuya, sino la de tu familia también. Justamente empezamos a ver, pues, lo que antes ignorábamos, que tal vez decíamos: "Ay, me como este pastelito", o me como 2 tamales y no le pongo atención a lo que como antes, o no me cuido, y pues, justamente creo que sí es cierto que ya que tienes la enfermedad, y sobre todo nuestra cultura es como nos cuidamos ya que tenemos la enfermedad, no tenemos tanto la cultura de prevenir, sino ya cuando ya aparece y entonces sí ya empezamos a cuidarnos y todo este tema. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues, ¿cuáles son los principales síntomas o los más comunes de la diabetes tipo 2? Bueno, déjame contarte que lastimosamente es una enfermedad silenciosa. Es de inicio como te insisto, ¿no? Silencioso, es lento, insidioso y muchas de las veces no produce ni un solo síntoma hasta cuando ya está muy
encaminado el asunto, cuando ya ha avanzado mucho la enfermedad, ha habido mucho deterioro celular, en donde, pues, digamos, los niveles de glucosa han incrementado muchísimo. Cuando tenemos estos niveles de glucosa muy incrementados, o sea, hablamos de que a grandes rasgos, una diabetes podemos diagnosticarlo con una glucosa en ayunas, igual o mayor a 126, es uno de los criterios, ¿no? Necesitamos más criterios para hacer el diagnóstico. Pero entonces, si yo, digamos, tengo varias veces una glucosa en 130, en 135, ya tengo diagnóstico de diabetes, sí, pero puede que no tenga ningún síntoma, puede que me sienta súper bien, súper estable, tranquilo, sin ningún síntoma. Claro, ¿cuándo se empiezan a ver estos síntomas? Cuando los niveles de glucosa empiezan a ser muy altos, por ejemplo, más allá de 200, de 250. Hay pacientes que incluso debutan o inician, o pues aparece, digamos, el paciente con el diagnóstico de diabetes con glucosa sobre los 400 o sobre los 500. En este caso, sí puede darnos síntomas, como por ejemplo un incremento en la sed. ¿Por qué? Porque la sangre, digamos, está con mucha cantidad o mucha osmolaridad que se llama, está muy espesa, mucha cantidad de azúcar, por lo cual el cuerpo necesita como tomar líquido para equilibrar estos niveles de glucosa en la sangre. Segundo síntoma importante es el incremento en la cantidad de orina. ¿Ok? Esto se llama poliuria o incremento en la diuresis. ¿Y esto por qué? Porque el cuerpo intenta sacar este exceso de glucosa a través de los riñones. Entonces, al intentar sacarlo, pues evidentemente sale con mucha cantidad de líquido y por lo tanto, pues, mucha diuresis y esto incrementa todavía mucho más la sed. Y un tercer síntoma importante en estos niveles de glucosa es el incremento del apetito. ¿Por qué? Porque, como sabemos, ya tenemos mucho déficit de la insulina o de la función de la insulina y por lo tanto nuestras células necesitan de esa glucosa para, para ejercer su función, para alimentarse. Entonces, los centros del hambre dicen, ok, algo está sucediendo que toda la glucosa se está quedando fuera, nada está entrando al interior de las células. Entonces, activan los centros del apetito y pues estos son los tres síntomas importantes. La poliuria, que es el incremento de la orina, la polidipsia, que es el incremento del apetito, y la polidipsia es el incremento en la sed y la polifagia es el incremento en el apetito. Ok, y ya que tenemos o que notamos algunos de estos síntomas, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué estudios o justamente con qué especialista debemos de ir? Sabemos que a veces no todos sabemos que es con el endocrinólogo o normalmente corremos con algún doctor general, pero pues no nos dan como esa atención en específico a lo que nosotros estamos sintiendo. Claro, mira, teóricamente todos deberíamos de estar en la capacidad de hacer un diagnóstico de una diabetes, ¿no? Teóricamente. Sin embargo, para el diagnóstico necesitamos dos pruebas alteradas, ¿sí? Con una sola no se establece el diagnóstico a menos de que, pues, digamos que tu glucosa al azar salió en 200, o sea, ya no hay vuelva luego, tienes una diabetes. Pero las guías clínicas recomiendan de que sean dos estudios los que confirmen o que estén alterados para confirmar el diagnóstico. ¿Cuáles son? Son dos de tres estudios. El primer estudio es una glucosa en ayunas, ¿no? Entonces, esta glucosa en ayunas, al ser igual o mayor a 126, se establece como probable diabetes, ¿no? El segundo estudio es una hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada es una prueba que, digamos, es como un promedio de las glucosas de los últimos 3 meses en el cuerpo. Entonces es algo mucho más, pues digamos, estable. ¿Por qué? Porque la glucosa en ayunas puede estar un día en 126, otro día en 120, otro día en 130, es como muy variable, ¿no? Pero la glucosa, este promedio, esta hemoglobina glucosilada, es el promedio de la glucosa en los 3 últimos meses y esta, para establecer el diagnóstico de diabetes, es igual o mayor a 6.4, ¿no? Entonces, ahí va
tu segunda prueba. Si tú ya tienes una glucosa mayor a 126 y una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.4, es decir, 6.5 en adelante, entonces ya establecemos un diagnóstico. Y la tercera prueba es un test de tolerancia a la glucosa. ¿Qué significa este test de tolerancia a la glucosa? Tú llegas al laboratorio, te van a tomar una muestra en ayunas de tu glucosa y te van a dar una carga o un jugo, por así decirlo, con una cantidad específica de glucosa. Es un polvito blanco que lo diluyen en tantita agua y son 75 gramos de glucosa donde tú te lo tomas y 2 horas después de esta toma te vuelven a tomar una muestra de sangre. Lo normal es tener menos de 140 y para establecer un diagnóstico de diabetes tiene que ser igual o mayor a 200. Ahora, si yo te digo, ok, ¿qué pasa entre ese 140 y ese 200? Si estamos en este rango, muy probablemente lo que tú tienes es una prediabetes. Perfecto. ¿Y cuál es justamente la importancia de la detección temprana, ¿no? Que sea como, todavía si tienes prediabetes, más bien la pregunta sería, si tienes prediabetes, ¿es probable que no desarrolles diabetes? O sea, ¿te quedas como con ese diagnóstico o sí, pero ya se tarda a lo mejor un poco más? Ok, bueno, el hecho de tener una prediabetes sí se puede detener el progreso hacia una diabetes o se puede enlentecer, siempre y cuando te alimentes bien, hagas actividad física y pues, ¿por qué no? Se puede iniciar incluso tratamiento ya en una prediabetes, ¿no? Entonces, pues ese es como el objetivo, digamos, de uno como médico. O sea, ya tú establecer un diagnóstico de una diabetes ya no tiene como tanta gracia ni te puedes echar como el galardón, ¿no? De que, ay, yo diagnostiqué una diabetes a mi paciente. Lo importante y dónde está el detalle es que tú puedas diagnosticar cuando está el paciente en prediabetes e incluso cuando esté en resistencia a la insulina, que es como un pasito atrás de este camino hacia el desarrollo de una diabetes. Entonces, cuando tú estableces esos diagnósticos, tú puedes plantearle todo el panorama al paciente de, oye, mira, tienes mucha carga familiar, mucha carga genética de diabetes, ya estás alterando tus niveles de glucosa, no estás haciendo actividad física, estamos incrementando el peso, podemos todavía detener esta progresión, podemos hacer muchísimo para, pues, evitar o enlentecer pues, hacia la progresión hacia la diabetes. Entonces, yo creo que eso es como algo que nosotros debemos buscar, tanto médicos generales, internistas, endocrinólogos y pues todo el personal que esté en realidad pues al tanto, digamos, o al servicio de la salud de las personas. Todos deberíamos como tener eso en mente. Sí, claro. Y va un poquito ligada a esta pregunta, ¿cuáles son las principales estrategias para controlar la diabetes o la prediabetes? O sea, ¿qué es Bueno, lo que debemos hacer, tanto como médicos, pero también como pacientes? Bueno, mira, como médicos, yo primero lo que personalmente hago y lo que las guías clínicas recomiendan, uno es identificar a la persona que tiene factores de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son aquellos que tienen factores de riesgo? Digamos, si tú tuviste una diabetes gestacional, es decir, un desarrollo de una diabetes durante el embarazo, este tipo de diabetes puede remitirse después del embarazo, pero ya que hayas tú desarrollado una diabetes gestacional te pone en riesgo de eventualmente desarrollar una diabetes tipo 2. Entonces, es un factor de riesgo importantísimo y tú tienes que estar vigilando a esa paciente este, mm, toda su vida porque puede llegar o puede desarrollar una diabetes tipo 2. Segundo, si el paciente tiene obesidad o tiene sobrepeso, entonces es un paciente con un factor de riesgo al cual yo le voy a solicitar estudios de laboratorio como screening o como un testeo para identificar si es que ya tiene una resistencia a la insulina o una prediabetes o per se una diabetes. Tercero, si es que por ejemplo, este paciente tiene mucha carga genética, sus papás, sus hermanos, y aparte el paciente es sedentario, tiene alteraciones del colesterol, tiene alteraciones de los triglicéridos, o si es que el paciente padece de hipertensión,
como todo este tipo o por ejemplo, si tiene datos de resistencia a la insulina, que por ejemplo es como la cantosis nigricans que nosotros llamamos, que es como esas manchitas oscuras en el cuello, en las axilas, en las ingles. Entonces, si uno observa eso en un paciente, no te puedes quedar quieto, ¿no? Entonces, eso como médicos necesitamos como ir investigando más allá, ¿ok? Si el paciente llegó por, no sé, se me ocurre, eh, por algo de la tiroides. Pero yo estoy identificando este tipo de cosas en el paciente, no, pues entonces hay que testearlo, hay que buscarlo y comentarle al paciente el por qué lo vamos a hacer. Eso es importantísimo, siempre manejarse con la verdad, porque el paciente a través de esa información puede establecer muchísimos cambios en su día a día. Esa es la primera, como la estrategia por parte del médico. Ahora, las estrategias por parte del paciente, tanto si ya tienes diabetes como si es que tú no, o tienes una prediabetes, yo siempre digo que son 4 cosas importantes las que tiene que el paciente como seguir. Ninguna es más importante que la otra. Las 4 son exactamente igual. Siempre les digo, es como una mesa de 4 patas. Si te falta una pata, pues no vas a poder comer en paz, ¿no? Porque o no puedes invitar a nadie a esa mesa. Entonces, ¿cuáles son esas 4 patas de la mesa? La primera, es la actividad física, reitero, sobre todo encaminada a una actividad física, de fuerza muscular, sobre todo, o puede ser alrededor de unos 3 o 4 días por semana, y pues, también, con actividad física de, cardiovascular. La segunda pata de la mesa es la alimentación. Y dentro de la alimentación, con un incremento en las verduras, en la proteína, una disminución en el consumo de los carbohidratos, pero sobre todo la palabra equilibrio en la alimentación, ¿no? Que tú sepas, que identifiques qué es lo que te sube, lo que te baja. ¿Por qué? Porque ahí va la tercera patita de la mesa, que es la monitorización. La monitorización tanto de la glucosa a través de las glucometrías que se hace el paciente, pero también el monitoreo a través del médico. Puede ser un médico general que sea experto en el manejo de la diabetes, como puede ser un médico internista, como puede ser, o sea, cualquier personal de la salud que sea experto tiene que dar este seguimiento, ¿no? Y pues no se diga como endocrinólogos, por supuesto, estamos a la disposición. Entonces, esa es la tercera patita de la mesa, que es como el seguimiento, el irse monitorizando, tanto uno, el automonitoreo, pero también el monitoreo con tu médico. Y la cuarta patita de la mesa, y como digo, o sea, mi más importante es el tratamiento médico. Y es un tratamiento médico que tiene que ser específico para cada paciente. No, uno no hace una receta como, ok, todos los pacientes con diabetes van a tener esto, esto, esto y el otro. No, cada paciente tiene un perfil distinto, o sea, uno tiene que valorar incluso la posibilidad económica también de poder obtener los medicamentos, si es que el paciente, por ejemplo, incluso eso no es asegurado y se puede beneficiar de algún tipo de medicamentos que pueden tener en los institutos de seguridad social, si es que el paciente requiere o no requiere insulina, si es que el paciente se va a controlar con un solo medicamento, con 2, con 3, con 4 medicamentos. Todo esto se va a ir viendo progresivamente a través de qué? A través justamente de esta monitorización del paciente. Entonces, por eso digo, son 4 cosas importantísimas, ninguna más o menos importante que la otra. Ok, y hablabas de la importancia de como paciente monitorear. ¿Existen más bien nuevas tecnologías que nos ayuden con esto? Sí, por ¿O supuesto. cómo? Actualmente, bueno, tenemos los aparatitos que se llaman glucómetros, en los cuales tú te picas tantito el dedito y a través de se toma como esta muestrita de sangre y te indica la cantidad de glucosa capilar que tienes, ¿no? Sin embargo, actualmente pues tenemos otro tipo de dispositivos que nos ayudan a ir identificando, ya no tienes que picarte, sino nada más tienes un dispositivo, por ejemplo, en tu bracito, en donde nada más acercas el celular y te indica la cantidad de glucosa que tiene. Claro, esto no está indicado en que todos los pacientes deban tener este tipo de dispositivos,
¿Por qué? Porque también puede generar, por ejemplo, mucho estrés en el paciente, como mucha, psicosis en querer y obsesionarse a que su glucosa esté estrictamente cada vez en rangos, o dentro del rango. O sea, es un pro y es un contra, ¿no? Esto hay que identificar muy bien qué paciente se beneficia de este tipo de tecnología. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con muy difícil control, o sea, ya hace ejercicio, se alimenta súper bien, está muy bien apegado al tratamiento, estamos con insulina, estamos entre que sube mucho el azúcar o tiene muchos bajones de azúcar o hipoglucemias que se llaman. Entonces, es un paciente que muy probablemente sí requiera ese monitoreo como constante de la glucosa. Entonces, antes que estarse picando a cada ratito en el día, pues puede tener su aparatito y estarse monitorizando. O, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 1, que por lo general son pacientes o niños o adolescentes y que pues requieren per se la insulina, entonces sí en ellos se recomienda un poquito más tener este tipo de dispositivos. Sin embargo, no es que sea estrictamente solo para diabetes tipo 1, para diabetes que tienen, que requieren insulina. No, 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 está a disponibilidad de todos los pacientes. Evidentemente, si es que esto te genera mucho estrés, porque ya tengo muchos pacientes de que están excesivamente, ansiosos, de que quieren mantener su glucosa en rango, esto genera a veces, muchas de las veces, hipoglucemias en los pacientes. Entonces, hay que poner, ¿no?, esto en la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que mi paciente necesita? Y eso indica o eso reitera la individualidad del tratamiento y del seguimiento de cada paciente. Claro, ya es cosa de cada médico de cómo valoras a tu paciente y qué es lo que necesita y que le hace Es su correcto, mejor a cada persona. Pero, es pues, es correcto. bueno que existan también este tipo de herramientas con mejor tecnología, porque, pues, sí facilita muchísimo el darte cuenta si subes o bajas. Es Exacto, importante que ya exista hoy en día todo esto. por supuesto. Y otra cosa, ¿por qué es importante la educación continua para las personas con diabetes? O sea, que se sigan informando, que estén investigando qué es lo nuevo que sale, qué avances hay más bien. Okey, yo creo que la educación continua te empodera de tu enfermedad. Y al estar tú empoderado y al tener el conocimiento de cómo funciona tu enfermedad, de cómo funcionan tus medicamentos, de, qué es lo que hace el ejercicio en ti, qué es lo que hace la alimentación en tu diagnóstico, ¿no? Al vivir con diabetes, hace que tú te sientas más comprometido con tu salud y, sobre todo, establece también mucha más conexión con el resto de tus familiares y esto nos ayuda a potenciar justamente esta prevención de la diabetes. Entonces, yo creo que nos ayuda a difundir mucha información certera, hacia el resto del círculo social que tú tienes. Entonces, esto es fundamental. Claro, ¿y qué aspectos clave deben comprender para un buen manejo de su condición? Los aspectos clave que tienen que saber es que siempre digo, o sea, las 4 patitas de la mesa son las que ellos tienen que saber. Si es que yo, por ejemplo, ya sé que hoy me voy a comer mi tamal o que hoy voy a pecar, ¿no? Entre comillas. Entonces, si es que yo ya sé y me monitoreo constantemente, yo voy a identificar, por ejemplo, qué tipo de alimento es el que genera más hiperglicemia en mí. Ah, okey, entonces, si este es el alimento, pues yo no me voy a comer la porción completa, tal vez me voy a comer la media porción. ¿No? ¿Por qué? Porque esto justamente, te empodera, insisto, te empodera de tu enfermedad, de tu tratamiento, y pues no te vuelves como, silencioso o como que cada que voy al médico que él decida qué es lo que hace con mi tratamiento, ¿no? Esto es algo de ida y vuelta. Sí, claro. ¿Y cuáles son las complicaciones a largo plazo de la diabetes y cómo se pueden prevenir o controlar? Okey, hay múltiples complicaciones. Tenemos las más conocidas, se llaman complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. ¿Qué quiere decir esto?
Tenemos complicaciones microvasculares como por ejemplo a nivel renal, el daño en los riñoncitos, a nivel neurológico o también llamada neuropatía diabética, que es disminución de la sensibilidad, por ejemplo, o de la percepción de las sensaciones, principalmente a nivel de extremidades. Por eso es que muchas de las veces llegamos al temido pie diabético, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está justamente o precede esta neuropatía diabética en donde disminuye la sensibilidad de las extremidades. Otra de las complicaciones es la retinopatía diabética. Entonces, son los vasos más chiquitos del cuerpo los que llegan como a intoxicarse de la cantidad de glucosa excesiva que hay y una serie de factores que esto generan. Productos de glicación avanzada que se llaman, reactantes agudos o inflamatorios que van dañando estos vasos pequeñitos y que a la larga, pues lo que genera el cuerpo es como crear nuevos vasos sanguíneos como para seguir irrigando, pero no son vasos sanguíneos de la misma calidad que los naturales, ¿no? Esto puede generar hemorragias en los ojos, puede generar ceguera a largo plazo. Y por otro lado, las complicaciones macrovasculares que se llaman son complicaciones como, por ejemplo, infartos agudos de miocardio o eventos cerebrovasculares, como infartos también cerebrales, y este tipo de complicaciones. ¿Cómo controlamos? Con el control de la glucosa, con la buena alimentación, con la actividad física, con tu seguimiento con tu especialista. Y más aún, si es que tú tienes un reciente diagnóstico, es importante echarle todas las ganas para que tus niveles de glucosa estén bien controlados. ¿Por qué? Porque se genera una memoria metabólica a largo plazo. Es decir, por ejemplo, si un paciente está 10 años mal controlado de su glucosa, después de 10 años tiene una consulta, empezamos a dar tratamiento y llegamos a tener un control normal de la diabetes. Ya estos daños de estos 10 años que mantuvo el mal control de su glucosa, ya estableció una memoria en el cuerpo y esto sigue perpetuando el daño. Entonces, lo más importante es que apenas tú tengas un diagnóstico de diabetes, tengas tu control de tus extremidades, tu control renal, tu control de tu retina, y evidentemente, pues el control de la glucosa, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y cómo se coordina el tratamiento de la diabetes entre diferentes especialistas médicos? Bueno, como bien lo mencionas, este tema de la diabetes es un conjunto o una enfermedad en la cual el control tiene que ser multidisciplinario. O sea, está involucrado el nefrólogo, tú tienes que saber como médico ¿cuál es el momento idóneo en el cual tienes que referir a tu paciente? Uno tiene que saber las limitaciones, ¿no? O sea, ok, hasta aquí llego yo, más allá ya no puedo hacer, necesito el apoyo del especialista en el tema, por ejemplo, de la nefrología. Cada año tiene que ser evaluado el paciente también para ver la funcionalidad de los riñositos, para ver la funcionalidad de los ojos, también apoyándonos con el oftalmólogo, ¿no? También tenemos que hacer valoraciones neurológicas anuales, bueno, dependiendo también, si es que tu paciente ya tiene un daño, entonces pues la evaluación no va a ser anual, va a ser cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo del caso. Necesitamos igual pues estar muy relacionados también, por ejemplo, con el cardiólogo, porque muchas de las veces el daño en los riñones también puede establecer un desequilibrio en la presión arterial, entonces pues también nos puede colaborar por ahí los cardiólogos. En general, tenemos que estarnos siempre ayudando de todas las especialidades, independientemente cuál sea tu nivel de especialidad, si es que tú estás manejando la diabetes. Sí, claro, porque muchas veces he escuchado de médicos que dicen como: "No, yo lo atiendo y es mi paciente", y como que no quieren compartirlo. Pero, pues, sí es importante que todos estén coordinados, principalmente por el bienestar del paciente. Es correcto. ¿Y hay alguna podrías compartir algunos de los avances más recientes de la investigación o tratamientos para la diabetes? Pues sí, bueno, el día a día está
cada vez incrementando mucho más en cuanto a los avances. Una de digamos, del boom que actualmente está por elaborarse es insulinas semanales, ¿no? Entonces, esto es algo que, digamos, ya per se la insulina es algo como muy temido para el paciente, en realidad para el médico no tiene que ser así, no debería ser así, es algo que si es que lo requiere, pues lo requiere, ¿no? O sea, no se puede uno echar para atrás ni como dar otras opciones si es que eso es lo único que el paciente o el paso a lo que el paciente requiere, ¿no? Pero una de las incomodidades del tema de la insulina es que tiene que ser inyectada diariamente o incluso muchas de las veces varias veces al día. Entonces, actualmente se está elaborando y se están estudiando lo que es la aplicación de la insulina, de una insulina semanal. Entonces, esto permite muchísimo más el apego del paciente hacia este tipo de tratamientos. Eh, Hay muchos otros tipos de tratamiento actualmente que estamos utilizando, son pues los inhibidores de SGLT2, que son, bueno, es un grupo de medicamentos que aparte de controlar el tema de la glucosa, también nos ofrece protección cardiovascular y renal, ¿no? Entonces eso es como un plus que a través de las investigaciones, a través de los estudios, justamente que se van realizando cada vez, se puede establecer de que, o sea, no solamente es establecer un control glucocéntrico, o sea, como centrarte netamente en el control de la glucosa, sino ver el resto de factores de riesgo. Y por otro lado, también que está muy en boga el grupo de fármacos que son agonistas de receptores de GLP-1, que es, por ejemplo, el clásico conocido como la Victoza, el Ozempic, que aparte de ayudarnos con el control de la glucosa, también te otorga control también a nivel cardiovascular, control a nivel renal y también control del peso. Entonces, digo, diferente tipo de medicamentos para diferente tipo de paciente, ¿no? Entonces, eso es importante que el paciente se deje guiar por el experto en diabetes. ¿Para qué? Para que identifique cuáles son tus comorbilidades, qué tipo de paciente eres, cuál es tu necesidad y de acuerdo a eso, pues ir estableciendo en acuerdo mutuo el tratamiento que se le da. Muy bien. Pues sí, pues, principalmente confiar en que ya justo los estudios están más avanzados, la tecnología y todo esto, porque muchas veces también como pacientes llegas y te dicen: "Tienes diabetes", y pues te da miedo, y no tenemos tanta cultura de ir al doctor, como te decía hace rato que pues muchas veces vamos ya lamentablemente recurrimos al doctor ya cuando es demasiado tarde, porque nos por el miedo o por X cosa aplazamos las visitas. Entonces, pues, que ahorita con esta información que nos estás dando, sepamos Ajá, que hay que hay cómo vivir saludablemente a pesar de tener diabetes. es correcto. Hace rato mencionabas de algo de la diabetes gestacional. Y, ¿cómo podrías explicar cómo la diabetes gestacional afecta a las mujeres durante el embarazo y cómo puede influir en su salud después? Y también si esto afecta al bebé. Ok, bueno, hablar de diabetes gestacional es todo un tema, o sea, sería como toda una nueva entrevista. Sin embargo, durante la gestación, hay ciertos cambios hormonales que establecen que el cuerpo de la madre tenga mayor resistencia a la insulina, es decir, que esa llavecita que mencionábamos al inicio, que nos permite como la regulación de los niveles de azúcar, no funciona, como que llega y no abre las puertitas, ¿no? Entonces, ¿esto a través de qué? A través de, como digo, de una serie de hormonas que se liberan durante el embarazo, sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Esto puede generar muchos o múltiples daños. En la mamá, por ejemplo, incrementa el riesgo de retinopatía diabética durante el embarazo, riesgo de igual incremento de peso, el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 posterior al parto. Y en el caso del niño, pues tenemos riesgo de que el niño sea un niño macrosómico, es decir, grande
para su edad gestacional, pueden también tener riesgo de parto prematuro, riesgos de pérdida fetal, entre otras complicaciones, ¿no? Eso principalmente. Ok, muchas gracias. Pues ya tenemos un tema para una nueva entrevista a futuro. Es Pero correcto. pues sí, justo es un tema, o sea, creo que hablar de diabetes también es un tema en el que podemos abordar muchas, tiene muchas como raíces, entonces, pues muchas gracias por aclarar todas nuestras dudas principalmente y por explicarlo también como con conceptos un poquito más fáciles que a lo mejor como pacientes no entendemos todos, sobre todo nuestra audiencia, que son principalmente pacientes. Por último, me gustaría que dijeras alguna recomendación que les harías a los pacientes con este diagnóstico y también a los pacientes que tienen síntomas y que por alguna razón pues no van al doctor. Es correcto. Pues mira, yo creo que la mayor recomendación es mantener un estilo de vida saludable, independientemente de que tú tengas o no tengas diabetes. El tema de la alimentación y la actividad física es algo fundamental que todas las personas debemos como hacer parte de nuestra rutina, ¿no? No por buscar una buena figura o no por, sino por establecer hábitos saludables, ¿no? Que no solamente van a mejorar o a prevenir la diabetes, sino también otras enfermedades como la hipertensión arterial, que muchas de las veces van las dos como de la manito, ¿no? Y por supuesto, si es que tú ya sabes que tienes una familia de riesgo, que tienes o que incluso te sientes como con la duda, es importante que acudas al especialista, es importante que acudas al experto para que también pues salgamos de este asunto. Es preferible identificarlo a tiempo para poder prevenir ya sea el desarrollo de la diabetes o las complicaciones de la misma. ¿Qué se puede hacer? Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, pero es una enfermedad completamente controlable. Perfecto. Pues sí, sí, lamentablemente muchas personas, al saber que es una enfermedad que no se cura, pues cuando te dan el diagnóstico, cuando les dan el diagnóstico pues sí, como que les da muchísimo miedo. Pero pues muchas gracias, te agradezco mucho que nos hayas resuelto todas las dudas y tu tiempo sobre todo. Muchas gracias por acceder a estar en esta entrevista. Em, igual vamos a dejar tus redes sociales ahí en el video para que te contacten si es que tienen más dudas o tienen algún síntoma que estén generando y pues ya que te busquen para que tú puedas ayudarlos. Sí, por supuesto. Estoy siempre a las órdenes y que no se sientan solos, pues están o estarán bien acompañados. Muchas gracias. Y pues Gracias a a ti. toda nuestra audiencia que recuerden que su bienestar es nuestra prioridad y no olviden darle like a este video y compartirlo. Muchas gracias, Karen, por tu entrevista. Me dio mucho gusto platicarlos. Gracias. Hasta luego.